En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del profeta Daniel. Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Los cuatro vientos del cielo agitaron el océano, y de él salieron cuatro bestias enormes, todas diferentes entre sí. La primera bestia era como un león, con alas de águila. Mientras yo la miraba, le arrancaron las alas. Lo levantaron del suelo, lo incorporaron sobre sus patas como un hombre y le dieron inteligencia humana. La segunda bestia parecía un oso en actitud de incorporarse, con tres costillas entre los dientes de sus fauces, y le decían: levántate, come carne en abundancia. Seguí mirando y vi otra bestia semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en el lomo y con cuatro cabezas, y le dieron poder. Después volví a ver a mis visiones nocturnas una cuarta bestia, terrible, espantosa y extraordinariamente fuerte. Tenía enormes dientes de hierro, comía y trituraba y pisoteaba lo sobrante con sus patas. Era diferente a las bestias anteriores y tenía 10 cuernos. Mientras estaba observando los cuernos, despuntó de entre ellos otro cuerno pequeño que arrancó 3 de los primeros cuernos. Este cuerno tenía ojos humanos y una boca que profería blasfemias. Vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y sus cabellos blancos como la lana. Su trono llamas de fuego con ruedas encendidas. Un río de fuego brotaba delante de él. Miles y miles lo servían. Millones y millones estaban a sus órdenes. Comenzó el juicio y se abrieron los libros. Admirado por las blasfemias que profería aquel cuerno, seguí mirando hasta que mataron a la bestia, la descuartizaron y la echaron al fuego. A las otras bestias le quitaron el poder y las dejaron vivir durante un tiempo determinado. Yo seguí contemplando en mi visión nocturna y vi a alguien semejante a un hijo de hombre que venía entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino, y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará, porque es un poder eterno, y su reino jamás será destruido. Palabra de Dios. Bien, creo que esta semana les he dicho de que Daniel es el profeta de la revelación del Antiguo Testamento. El Apocalipsis del Nuevo Testamento en Juan es Daniel en el Antiguo Testamento, con una particularidad, y es que Daniel utiliza todos los mismos signos y símbolos del Apocalipsis, pero trata de explicarlos, trata de decir qué pasa, trata de decir qué acontece o qué significan cada uno de los signos. Y esto es un llamado de atención bien especial para todos, porque muchas veces leemos estos temas en la palabra de Dios o estos textos y no los queremos interpretar, sino que los queremos como hacer cumplir literalmente. Y en Daniel siempre hay una explicación. Daniel siempre le da un significado a cada una de las cosas. Y entonces aquí viene lo que yo les decía. Es muy importante que entendamos que la palabra de Dios se escribe con un signo, con una intención. Lo dije también hace 8 días. ¿Cuál es la intención del texto? Entonces, cada vez que leas estos temas de seres vivientes, de que este se parecía a un león, de que sus cabellos eran blancos y de que las patas eran como de hierro, una cantidad de cosas, eso se llaman detalles. Y esos detalles están cargados de símbolos. Y esos símbolos necesitan una interpretación. Por ejemplo, hoy Daniel ve 4 seres vivientes. Luego ve un trono, ¿sí? ¿Y a qué puede significar eso?
¿sí? Y cuando los 4 seres estaban, cuando el trono, cuando el anciano se sentó en el trono, la bestia fue destruida. ¿Qué puede simbolizar eso? Daniel, que es el profeta del Antiguo Testamento, que anuncia la salvación del pueblo. ¿Qué simbolizarán los 4 seres vivientes o los 4 animales? Los 4 evangelistas. ¿Qué significarán ese ser en medio de los 4? Jesús el Salvador. Y con esa salvación fue destruido el pecado, fue destruido la bestia. Entonces, miren que siempre es muy importante que entendamos estos textos y cómo estos textos están cargados de signos. Hoy para nosotros, ¿qué se queda con esta primera lectura? De que siempre hay una promesa de salvación. Yo creo que es muy importante de que tu vida es como un apocalipsis. Hay muchos acontecimientos, hay muchos signos, hay muchas situaciones que tú no entiendes, que quizás no logras interpretar, como que no logras encajar con lo que está pasando. Pero de todas maneras tienes que saber que esos signos están cargados de historia de salvación. Dios tiene una historia de salvación para cada uno de nosotros. Y aunque lo que hoy está pasando en tu vida no se entienda, y aunque las situaciones no logres interpretarlas, realmente no sabes lo que significa, hay una historia de salvación detrás de todo eso. Hay una historia de salvación. Y esa historia de salvación es la que Dios está trazando contigo. Por eso, próximos a empezar el Adviento, lo que se queda es, vamos a iniciar una historia de salvación. Está a punto de comenzar, pero tienes que empezar a leer, a discernir, a estudiar, a interpretar esas situaciones, esos gestos, esos signos que están pasando en tu vida, de los cuales no entiendes por qué está pasando, por qué te están pasando a ti, pero por más difícil que sean las situaciones, están cargadas de una historia de salvación. Dios ha trazado una historia de salvación para ti, quizás en situaciones difíciles, pero la mano de Dios siempre está ahí. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos esta comparación. Fíjense en la higuera y en los demás árboles. Cuando ven que empiezan a dar fruto, saben que ya está cerca el verano. Así también, cuando vean que suceden las cosas que les he dicho, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les aseguro de que antes de que esta generación muera, todo esto se cumplirá. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Palabra del Señor. Y aquí viene un dato bien interesante. Somos capaces a veces de interpretar muchos signos de los que hay en el exterior, pero nos queda tan difícil interpretar los signos que hay en nuestro interior, los signos que hay en nuestra vida. Eso lo está reprochando Jesús. ¿Cómo logras conocer cuándo va a llover, cuándo va a hacer sol, cuándo va a hacer mucho calor? ¿Por qué logras interpretar eso? ¿Y por qué no logras leer tu vida en historia de salvación? Entonces, yo pienso que este reproche de Jesús para todos es válido y nos pone a pensar cómo sí podemos interpretar los signos externos y por qué nos queda tan difícil entender o interpretar esos signos internos. Esa es la invitación del Señor. Y también en creer en las palabras de Dios. O sea, uno a veces pasa en su vida situaciones bien difíciles, pero a uno se le olvida que el Señor nos salva, que el Señor nos rescata. Entonces, hoy en este evangelio, el Señor nos dice, mira, que no se te olviden mis palabras, que mis palabras son palabras de salvación, que el que cree en mí no morirá para siempre, que el que cree en las palabras de Dios va a encontrar paz, va a encontrar verdad, va a encontrar libertad. Entonces, con este evangelio es un ratificar. Si en tu vida hay situaciones difíciles, si en tu vida estás pasando por momentos duros, si por estos días están aconteciendo alrededor tuyo, de tu familia, de tu economía, de tu empresa, de tu trabajo, de tu casa, de tu familia, o sea, hay enfermedad, lo que sea que esté pasando, interpreta esos signos, pero que no se te olvide una cosa: Dios está trazando una historia de la salvación. Dios conoce el sufrimiento del pueblo.
Y de todas maneras, aunque todo lo que está pasando es real y es doloroso, saca, interpreta, busca esa palabra de Dios, una palabra llena de esperanza, una palabra llena de salvación. Pégate a esas palabras de esperanza y de salvación. No te desanimes. No pelees con Dios. No le eches la culpa a Dios. No reniegues. Busca palabras de salvación. Busca signos que te ayuden a entender que la mano de Dios está pasando por esta situación, aunque fuera dura, de que Dios conoce tu sufrimiento y de que Él está haciendo todo lo posible, lo divinamente posible por sacarte de ahí. Y te va a sacar, pero necesita que creas en Él, que lo encuentres a Él y que lo sigas a Él. Así que pidámosle al Señor en este día que nosotros creamos en su palabra, interpretemos nuestras situaciones como una historia de salvación y confiemos en que Él siempre camina con nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José,